Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro explicado en este episodio es la obra maestra A la larga paz, investigaciones sobre la historia de la Guerra Fría de Gaddis, el principal estudioso estadounidense en relaciones internacionales. Se podrá pensar que esta es una historia general repasando los entresijos de la Guerra Fría, pero no es así. Por el contrario, se trata de un oscuro trabajo teórico profesional recomendado por dos presidentes estadounidenses, Reagan y George W. Bush, y reimpreso 4 veces en los últimos 30 años. El nombre «larga paz», acuñado por el autor Gaddis, incluso se convirtió en un término en el estudio de la política internacional y todavía se utiliza en la actualidad. Si desea una comprensión más profunda de los acontecimientos mundiales, si desea agregar un poco de conocimiento de la política internacional, este libro es definitivamente un buen lugar para comenzar. ¿Por qué el libro de Gaddis tiene un estatus académico tan alto? Porque ha llegado a algunas conclusiones, contrarias al sentido común, en las relaciones internacionales y todavía puede justificarlas. Por ejemplo, en la impresión de la gente corriente, el mundo durante la Guerra Fría estaba lleno de crisis y la humanidad estaba bajo la sombra de una guerra nuclear todos los días. Pero Gaddis dijo, no. En las décadas de 1940 y 1950, estallaron 6 guerras locales en todo el mundo cada año, y 240 personas por cada millón de personas murieron en estas guerras. Pero al final de la Guerra Fría, solo estallaba una guerra local cada año en el mundo, lo que provocaba menos de 10 muertes por cada millón de personas. Gaddis señaló con base en esto, para el mundo occidental, la Guerra Fría fue el periodo desde el siglo XVI en el que menos conflictos directos estallaron y causaron menores pérdidas económicas. La existencia de armas nucleares hace que los países, grandes y pequeños, sean aún más reacios a utilizar la fuerza de manera casual. Este estado es lo que el título del libro llama paz eterna. No es perfecto, pero es fantástico para la humanidad. No solo eso, Gaddis también afirmó que la larga paz no fue planeada de antemano, sino que se formó espontáneamente. Debes saber que la conferencia de Yalta antes del final de la Segunda Guerra Mundial no estipuló en detalle todos los detalles del orden de posguerra. En la evolución histórica posterior surgieron espontáneamente nuevas situaciones, como la afiliación política de Europa del Este y la división de la península de Corea. Las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca han demarcado sus esferas de influencia en blanco y negro. Han adoptado una actitud flexible ante los nuevos cambios en la situación mundial, lo que tiene el efecto de evitar guerras en gran escala. Por lo tanto, Gaddis concluyó que la paz es un resultado objetivo, que no necesariamente puede estar vinculado a buenos motivos o diseños cuidadosos. Las intrigas entre las principales potencias también pueden conducir a la paz, o incluso ayudar a mantenerla. Quizás desee preguntar, ¿es simplemente porque Reagan y George W. Bush admiraban tanto la doctrina de Gaddis porque predicó algunos principios generales? Por supuesto que no. En este libro, Gaddis también resume las reglas generales de la diplomacia de las grandes potencias durante el periodo de la Guerra Fría. Algunas de estas reglas son inherentes al sistema internacional y otras fueron desarrolladas por los propios Estados Unidos y la Unión Soviética. La continuación de una paz larga es el resultado de que todos respeten las reglas. Hoy, en el siglo XXI, estas reglas resumidas por Gaddis todavía están ampliamente verificadas en la diplomacia global y han resistido la prueba del tiempo. Incluso han entrado en el ámbito empresarial, dando lugar a una disciplina especializada llamada gran estrategia. Por lo tanto, estudiar este libro no es solo repasar la historia, sino que también puede satisfacer muchas de sus necesidades prácticas. El autor de este libro, John Lewis Gaddis, es profesor de Historia Militar y Naval en la Universidad de Yale, Estados Unidos, y ha estudiado la historia de la Guerra Fría durante más de medio siglo. El New York Times lo llamó la autoridad número 1 en la historia de la Guerra Fría en el mundo de habla inglesa, y el presidente George W. Bush también le pidió que lo ayudara a revisar su discurso. Aunque Gaddis no aprendió bien ni se convirtió en funcionario, como Kissinger, su capacidad para combinar la investigación histórica y el análisis de políticas es igualmente impresionante. Su extensa biografía de George Kennan, el padre de la política de la Guerra Fría en Estados Unidos, ganó el premio Pulitzer en 2012. Este libro, escrito en 1987, es una de las obras maestras de la carrera académica de Gaddis. No solo impulsó el estudio de la historia de la Guerra Fría en Estados Unidos a un nuevo nivel, sino que también le ayudó a ser elegido presidente de la Sociedad Estadounidense de Historia de las Relaciones Exteriores. Creo que también te hará ganar mucho. A continuación, presentaremos el contenido principal de este libro en 2 partes. Primero, echemos un vistazo a las características del sistema internacional durante el periodo de la Guerra Fría y el impacto que tuvo en la interacción entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En la segunda parte, resumiré, a los ojos del autor Gaddis, qué reglas de convivencia exploraron Estados Unidos y la Unión Soviética durante el periodo de la Guerra Fría. ¿Cómo evitaron estas reglas una devastadora guerra nuclear entre los dos países? Primera parte. Cuando mencionas el tema de la política internacional, tu primera reacción probablemente sea que estudia la interacción entre estados soberanos, especialmente entre las grandes potencias.
De hecho, incluso hoy, en el siglo XXI, cuando las organizaciones internacionales y las corporaciones multinacionales se han vuelto cada vez más influyentes, los estados siguen siendo los actores más importantes de la política mundial. A veces conviven pacíficamente, a veces estalla la guerra y su relación es muy complicada. Entre los casi 200 países soberanos del mundo, algunos tienen fuertes capacidades militares, económicas y científicas y tecnológicas, a los que se denomina grandes potencias. Los países principales desempeñan un papel más destacado en las actividades políticas internacionales, por lo que su exposición será mayor. Pero el autor Gades dijo, para entender la política internacional, no basta con prestar atención a los países, sino también utilizar un concepto llamado sistema internacional. ¿Qué es el sistema internacional? En pocas palabras, es un todo formado por la interacción de estados soberanos. Esto puede resultar un poco abstracto, así que pongamos un ejemplo. Hay todo tipo de vehículos circulando por la carretera, algunos son grandes, otros pequeños, algunos son rápidos y algunos tienen bajo consumo de combustible. Estos vehículos son diferentes estados soberanos. El sistema internacional es la condición de toda la carretera. Todo conductor espera que el coche que conduce pueda llegar a su destino sin problemas y evitar accidentes. Pero incluso si todos respetan las normas de tráfico, los accidentes siguen ocurriendo. A veces es un coche averiado, a veces es un conductor que sufre furia al volante. Tales situaciones son crisis y guerras en la política internacional, que afectarán el funcionamiento normal de todo el sistema. Pero en última instancia, no importa cuán grande o rápido sea un vehículo, es difícil cancelar el derecho de paso de otros vehículos. A lo sumo, puede obtener alguna ventaja agarrándose a los carriles o pasando los semáforos en amarillo. De la misma manera, aunque el sistema internacional se verá afectado por la relación entre las grandes potencias, es difícil derrocarlo de inmediato. Entonces, a los ojos de Cádiz, ¿cuáles son las características del sistema internacional durante el periodo de la Guerra Fría? La respuesta es una palabra que conocemos muy bien, bipolaridad, es decir, la coexistencia de Estados Unidos y la Unión Soviética. Tenga en cuenta que esta es la primera vez en la historia de los países europeos y americanos que dos países dominan todo el orden mundial. La estructura de dos poderes del pasado, como Atenas y Esparta en el periodo griego, solo existía en un área relativamente pequeña. En cuanto a la distribución del poder a escala global, o hay un solo superhegemón o hay varios países poderosos al mismo tiempo. Por lo tanto, la cuestión de si el patrón bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética podría mantenerse a largo plazo pronto se convirtió en el centro de atención de los círculos académicos. Hans Morgenthau, el experto en relaciones internacionales más famoso de Estados Unidos y asesor diplomático del presidente Kennedy, cree que el patrón bipolar es mucho menos estable que el patrón multipolar. El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética tarde o temprano desembocará en una guerra nuclear en la que ambos países morirán. El académico británico Edward Carr cree que sería muy difícil para Estados Unidos y la Unión Soviética frenar a sus aliados, y que inevitablemente surgiría un tercer polo. Los hechos han demostrado que los juicios de estos eruditos experimentados han sido sesgados. La coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la Unión Soviética no solo duró más de 40 años, sino que no surgió ningún rival real hasta el colapso de la Unión Soviética. Gades cree que esta situación está relacionada con las características del propio sistema bipolar. Ya al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética eran los países con mayor poder militar del mundo. Todos ellos tienen enormes industrias militares, suficientes reservas de mano de obra y una serie de bases en el extranjero, que son mucho más fuertes que todos los demás países. El foco de la política internacional durante el periodo de la Guerra Fría resultó ser los asuntos militares y de seguridad, que coincidían perfectamente con las ventajas de Estados Unidos y la Unión Soviética. De esta manera, los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética no tenían que preocuparse en absoluto por otras cuestiones y podían centrarse únicamente en sus oponentes. Esto, a su vez, solidifica aún más el sistema bipolar. La afirmación del Cádiz no es una afirmación casual. En la historia de las relaciones internacionales existen dos casos clásicos de sistema de paz. Uno es el Sistema de Viena de principios del siglo XIX, que fue creado por el ministro de Asuntos Exteriores austriaco Metternich y permitió a toda Europa mantener la paz durante más de 30 años. El otro es el Sistema Bismarck de finales del siglo XIX, iniciado por el primer ministro de sangre férrea de Alemania, Bismarck, que retrasó el estallido de la Primera Guerra Mundial más de 20 años. Kissinger admiraba mucho estos dos sistemas. Pero Gades señaló claramente, tanto el Sistema de Viena como el Sistema Bismarck eran estructuras multipolares. Sus Estados miembros han experimentado cambios drásticos en el poder y se encuentran en un estado psicológico muy inestable. Solo los maestros diplomáticos como Metternich y Bismarck apenas pudieron manejar esta compleja situación. Una vez que se jubilan, la estabilidad desaparece. Pero en la situación bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética la situación era muy diferente. Gades bromeó diciendo que el sistema no elige a la gente. No importa si el presidente estadounidense es Truman o Nixon, o el líder soviético es Stalin o Brezhnev, sus diferencias políticas solo afectarán el poder duro de Estados Unidos y la Unión Soviética, pero no anularán la premisa principal del sistema bipolar.
Para usar el ejemplo de tráfico anterior como analogía, Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría eran solo dos camiones grandes, demasiado largos y pesados, que juntos ocupaban toda la carretera. Su velocidad puede ser rápida o lenta, y las habilidades de sus conductores pueden ser altas o bajas, pero las condiciones de las carreteras del sistema internacional todavía están controladas por ellos. A menos que sea absolutamente necesario, cualquier conductor que no quiera que un camión choque será un poco más cauteloso. Así surgió una situación relativamente pacífica bajo el sistema bipolar. Quizás todavía tengas preguntas, ¿no hay otros autos circulando por la carretera del sistema internacional? ¿Por qué los aliados de Estados Unidos y la Unión Soviética, e incluso algunos países neutrales, están dispuestos a obedecer sus acuerdos? Hablando de eso, esto está relacionado con el legado de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que la Alianza Antifascista ganó la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se estableció el orden mundial después de la guerra, fueron Estados Unidos y la Unión Soviética quienes desempeñaron los papeles principales. En Europa, Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron las fronteras de su influencia según el alcance final de su avance, formando lo que se convirtió en la cortina de hierro. Los ejércitos de los dos países y sus aliados se enfrentan desde hace mucho tiempo a través de esta cortina de hierro. Gades cree que esta situación ha creado una consecuencia peculiar llamada concentración de amenazas. ¿Qué significa eso? Incluso Estados Unidos, la Unión Soviética y sus aliados se dieron cuenta de que la mayor amenaza existencial que enfrentaban era la fuerza de sus oponentes al otro lado de la cortina de hierro. Necesitan aunar todos sus recursos para hacer frente a esta amenaza inminente. Fue bajo la presión de seguridad de la Unión Soviética que Estados Unidos anunció el Plan Marshall en 1947, proporcionando de manera proactiva asistencia financiera para la reconstrucción de Europa Occidental, y más tarde estableció la Organización de Alianza Militar OTAN. La Unión Soviética también respondió ojo por ojo y estableció su propia alianza económica, Consejo de Cooperación Económica Mutua y Alianza Militar, Pacto de Varsovia. Estos dos grupos igualmente poderosos se enfrentan desde hace más de 40 años, convirtiendo a Europa en la vanguardia de la Guerra Fría. No penséis que este enfrentamiento se trata solo de unos cuantos tanques y aviones en el papel. En Alemania Oriental y Occidental y en Polonia, al borde de la cortina de hierro, Estados Unidos y la Unión Soviética desplegaron armas nucleares tácticas. Una vez que estalle una guerra, la OTAN y el Pacto de Varsovia utilizarán directamente misiles nucleares para evitar que el ejército del oponente avance. A su vez, países como Polonia y Alemania Oriental y Occidental serán extremadamente dependientes del paraguas nuclear de cada uno y no cambiarán de bando fácilmente. Por lo tanto, durante el periodo de la Guerra Fría en Europa, a excepción de Yugoslavia y Albania que optaron por romper con la Unión Soviética, y Francia una vez se retiró de la OTAN, el sistema de alianzas permaneció básicamente sin cambios, lo que añadió un doble seguro a la patrón bipolar. En este libro, Gades también comparó el sistema bipolar después de la Segunda Guerra Mundial con el sistema de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Señaló que el sistema de Versalles parecía proponer un conjunto de conceptos altisonantes, como la seguridad colectiva, la autodeterminación nacional y el arbitraje internacional, y parecía ocupar un terreno moral elevado. Pero ignoró por completo la distribución real del poder, excluyó a la Unión Soviética del sistema y dejó que los pequeños países recientemente independizados de Europa del Este enfrentaran solos la amenaza alemana. ¿Cómo puede durar mucho un sistema así? Por el contrario, aunque el sistema bipolar posterior a la Segunda Guerra Mundial estuvo teñido de política de poder, dividió la esfera de influencia con relativa claridad y utilizó la fuerza como respaldo, lo que evitó que el sistema se autodestruyera. Por ejemplo, en la Conferencia de Yalta de 1945, Estados Unidos originalmente esperaba que Polonia y Yugoslavia se convirtieran en zonas de amortiguamiento neutrales. Pero 3 años más tarde, cuando quedó plenamente demostrado el control de la Unión Soviética sobre el sudeste de Europa, Estados Unidos aceptó el status quo. A través de este ejemplo, Gades nos dice, el sistema bipolar no está diseñado de antemano, es el reconocimiento y refuerzo de hechos establecidos, y su estabilidad está oculta en la realidad. Por supuesto, Gades también admitió que la situación en Asia durante la Guerra Fría era muy diferente a la de Europa. Al principio, Estados Unidos y la Unión Soviética no tenían una visión madura de la posición de Asia en el sistema bipolar. En 1945, la Unión Soviética también pensó en dividir Japón con Estados Unidos. Estados Unidos también ha considerado utilizar el régimen del Kuomintang para convertir a China en una herramienta para expandir su propio poder. Se puede decir que esta idea es bastante diferente de la historia posterior. Por tanto, Asia fue un sector bastante inestable durante la Guerra Fría. Las 3 guerras calientes locales que experimentaron Estados Unidos y la Unión Soviética, a saber, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la Guerra de Afganistán, tuvieron lugar en Asia. Sin embargo, Estados Unidos se ha dado cuenta gradualmente de que Asia no es el eje estratégico más importante del sistema bipolar. Su fuerza económica y tecnológica todavía era relativamente débil en ese momento y no amenazaría la seguridad nacional de Estados Unidos y la Unión Soviética. Por lo tanto, ya en 1948, Estados Unidos propuso la estrategia de establecer una línea de defensa circular en el Pacífico Occidental. El núcleo de esta estrategia es la primera cadena de islas y la segunda cadena de islas que conocemos.
Estados Unidos despliega sus principales bases y tropas en islas periféricas y solo realiza intervenciones selectivas dentro del continente asiático para evitar la dispersión de recursos. La Unión Soviética tampoco invirtió mucha energía en el continente asiático. En la década de 1970, la diplomacia chino-estadounidense para romper el hielo mejoró enormemente la situación estratégica de Estados Unidos en Asia, pero no inspiró imitación en Europa ni sacudió los cimientos de la OTAN y la Varsovia Pacto. Esta es otra característica especial del sistema bipolar. El problema vuelve a surgir: el sistema bipolar de Estados Unidos y la Unión Soviética, que reunió millones de tropas y tecnología militar aterradora, ha estado en confrontación durante más de 40 años, pero no ha habido una guerra real. ¿Esta es la razón por? ¿Será simplemente porque los líderes de los dos países son más cautelosos? Por supuesto que no. Gades nos dijo que la relación entre los dos rivales estratégicos, Estados Unidos y la Unión Soviética, era en realidad muy delicada. Sus territorios están separados por el Océano Pacífico, están muy separados en el espacio y no han tenido muchos enredos en la historia. Se puede decir que el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue causado enteramente por la estructura de poder y la ideología, y no involucró sentimientos nacionales complejos. Cuando se enfrentan a los conflictos de los demás, rara vez adoptan una actitud de vida o muerte de no ceder. Gades citó aquí un sabio dicho: las buenas vallas hacen buenos vecinos. La frialdad natural entre Estados Unidos y la Unión Soviética creó un espacio para la paz. No solo eso, Cádiz también notó que los dos países principales, Estados Unidos y la Unión Soviética, no tenían dependencia económica alguna. La energía, las materias primas y los alimentos que Estados Unidos necesita para desarrollarse pueden obtenerse desde dentro de su propia esfera de influencia, y lo mismo ocurre con la Unión Soviética. Incluso al final de la Guerra Fría, la Unión Soviética comenzó a exportar petróleo a Europa Occidental y al mismo tiempo a importar grandes cantidades de cereales de los Estados Unidos y Canadá. Estas medidas solo entrañaban consideraciones financieras y no eran de vida o muerte. Asuntos. Esto es diferente de muchas relaciones de poder importantes en la historia, como Gran Bretaña y Alemania en vísperas de la Primera Guerra Mundial o Gran Bretaña y Francia en el siglo XVIII. Gades señaló basándose en esto: la independencia económica mutua significa que, por un lado, el apalancamiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética para influirse mutuamente es muy limitado; por otro lado, también significa que no irán a guerra casualmente debido a disputas comerciales o competencia por los recursos naturales. Estas son buenas noticias para la paz. La segunda parte. Los anteriores son los factores estabilizadores contenidos en el sistema internacional durante el periodo de la Guerra Fría, que se analizan en este libro. Después de hablar del sistema, todavía tenemos que mirar los estados psicológicos de los dos protagonistas, Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de todo, la igualdad de fuerza militar y la independencia económica mutua antes mencionadas son solo hechos objetivos. Equivalen en tamaño, consumo de combustible y velocidad a los dos grandes camiones de los Estados Unidos y la Unión Soviética y son solo una posibilidad en la política internacional, no una inevitabilidad. En cuanto a si el camión chocará, depende de cómo conduzca el conductor; esto no puede ser determinado por la estructura externa. El conductor mencionado aquí se refiere al líder nacional. La toma racional de decisiones de un líder no solo se basa en la inteligencia que posee, sino que también está relacionada con su propio temperamento, estilo de actuación e incluso estado de salud. Esto es más complicado que el impacto del sistema. El autor Gades nos dice: históricamente, las guerras suelen ser desencadenadas por acontecimientos o crisis accidentales. Pero lo que impulsó a los líderes a decidir ir a la guerra fue en realidad un cálculo anticipado de la relación ganancias-pérdidas de la guerra. Cuando un líder determina que las ganancias de la guerra superarán las pérdidas, se inclina a ir a la guerra. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, los líderes europeos acordaron precipitadamente lanzar una guerra porque calcularon mal la proporción entre ganancias y pérdidas. Napoleón y Hitler lo eran aún más. Pero esto es menos común entre los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque los dos países mencionaron a menudo la guerra en su propaganda interna, ni siquiera llevaron a cabo una movilización a gran escala. ¿Por qué sucede esto? ¿Será porque no hay ninguna crisis entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Por supuesto que no. Gades calculó que desde la crisis de Irán en 1946 hasta el derribo de un avión de pasajeros surcoreano por parte de la Unión Soviética en 1983, Estados Unidos y la Unión Soviética experimentaron un total de 16 eventos de riesgo importantes en los primeros 37 años de la Guerra Fría. Un promedio de uno cada 2 años. Se puede decir que nunca faltan los factores desencadenantes de las guerras. Además, nunca se puede decir que Estados Unidos y la Unión Soviética son amantes de la paz. De 1815 a 1980, Estados Unidos participó en 8 guerras exteriores en las que el número de muertos superó las 1000 personas, mientras que la Unión Soviética y su predecesora, la Rusia zarista, participaron en 19 ocasiones. En la península de Corea, Vietnam y Afganistán, los conflictos locales en los que ambas partes están directamente involucradas nunca han cesado. Pero, ¿por qué los líderes de cualquiera de los partidos no están dispuestos a tomar la determinación de ir a una guerra a gran escala?
La primera respuesta que da Cádiz es la disuasión nuclear. Debes saber que las armas nucleares, como herramienta de destrucción masiva, en realidad se utilizaron en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Sus crueles consecuencias han dejado una profunda impresión en todos los países. El presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, advirtió una vez a sus generales: no se equivoquen, no hay armas nucleares tácticas en el mundo. Las armas nucleares son armas nucleares. Si no se utilizan, seguirán intensificándose hasta que finalmente sean destruidas. No hay ningún precedente en la historia de la guerra de un arma de este tipo que no deje margen de error. Además, Estados Unidos no tiene el monopolio de la fuerza nuclear. La Unión Soviética probó su primera bomba atómica en 1949. En los 10 años siguientes, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se convirtieron en estados con armas nucleares. Esto significa que la guerra nuclear ya no es un acontecimiento independiente, sino que puede provocar reacciones en cadena. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos realizó un estudio en 1956 y concluyó que si estalla una guerra nuclear, al menos 50 millones de personas en Estados Unidos morirán y el gobierno será derrocado directamente por el pueblo. Esta era todavía la situación en los primeros días de la Guerra Fría. A principios de la década de 1980, Estados Unidos y la Unión Soviética poseían cada uno más de 10.000 ojivas nucleares, formando el llamado equilibrio del terror. En ese momento, los dos países iniciaron negociaciones para limitar de manera proactiva el tamaño de los arsenales nucleares de cada uno. Por un lado, están ampliando activamente sus arsenales nucleares e incluso desplegando armas nucleares en bases en Europa y Asia, clamando por ataques preventivos en todo momento. Por otro lado, están proponiendo activamente reducir la fuerza nuclear. ¿Suena contradictoria esta situación? Pero en realidad ocurrió durante la Guerra Fría. Para comprender la respuesta a esta compleja pregunta, primero debemos aprender un concepto llamado destrucción mutua asegurada. Se refiere a lo siguiente: cuando ambos lados del conflicto poseen suficientes ojivas nucleares, cualquier parte que inicie un ataque sufrirá represalias de la misma escala. Esta represalia seguirá intensificándose hasta que ambas partes en conflicto sean completamente destruidas. En este momento, incluso si una de las partes declara la rendición, el llamado vencedor quedará plagado de heridas y no recibirá ningún beneficio. Por lo tanto, cuando aparecieron por primera vez las armas nucleares, pudieron utilizarse como herramienta para proteger la seguridad nacional. Pero si se desarrolla hasta el nivel de destrucción mutua asegurada, todos los beneficios potenciales de la guerra serán eliminados. Porque simplemente no se puede predecir en qué etapa terminará un conflicto nuclear. Solo hay una salida: utilizar armas nucleares como herramienta de disuasión, pero nunca de forma proactiva. Según Gades, precisamente porque las armas nucleares son a la vez destructivas e impredecibles, las dos potencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética, formaron gradualmente un conjunto de reglas fijas al abordar conflictos entre ellas. El primero es gestionar eficazmente los conflictos. Durante la crisis de los misiles cubanos de 1962, la Unión Soviética atacó una vez la base estadounidense en Guantánamo con misiles nucleares tácticos. Esto fue lo más cerca que estuvo la humanidad de una guerra nuclear durante la Guerra Fría. Pero una vez resuelta la crisis, los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética inmediatamente se dieron cuenta del horror de juzgar mal las intenciones de cada uno. Acordaron establecer una línea telegráfica directa entre Moscú y Washington, conocida como Hatline. De aquí procede el término línea directa que conocemos. La función de la línea directa no es la comunicación diaria, sino que los máximos líderes expresen directamente sus posiciones entre sí cuando los dos países encuentren eventos inesperados para evitar errores de juicio. Esta gestión de crisis no se limita a las armas nucleares, sino que también incluye varios tipos de fuerza convencional e incluso conflictos entre aliados. Además, Estados Unidos y la Unión Soviética también tenían una actitud tácita hacia las principales esferas de influencia de cada uno. Por ejemplo, cuando la Unión Soviética invadió Checoslovaquia en 1968, Estados Unidos no intervino. Debido a que Checoslovaquia estaba demasiado cerca del borde de la cortina de hierro, que estaba densamente poblada con armas nucleares tácticas de los Estados Unidos y la Unión Soviética, cualquier movimiento anormal de tropas podría entrañar riesgos. Las áreas donde ambas partes se atreven a lanzar guerras por poderes, como Vietnam, Medio Oriente y África, generalmente están lejos de la esfera central de influencia. Además de la disuasión nuclear, Gades también mencionó un factor tecnológico único: los satélites de reconocimiento. Según su opinión, el desarrollo de aviones espías y satélites de reconocimiento se ha convertido en un estabilizador de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Suena raro otra vez? Gades lo explica de esta manera: los líderes necesitan inteligencia precisa al calcular la relación ganancias-pérdidas de la guerra. Si la otra parte ha movilizado sus tropas con anticipación, cuántas armas ha equipado y en qué frentes está distribuida son toda la información de inteligencia que más afecta el juicio. Pero antes de mediados del siglo XX, esta información solo podía recopilarse manualmente y era muy poco sistemática, por lo que a menudo se producían errores de juicio. Pero después de que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética lanzaron satélites de reconocimiento, la mayor parte de la información militar aproximada quedó clara.
Si la Unión Soviética ha reunido tropas pesadas en la línea del frente de Alemania Oriental y se está preparando para atacar a Alemania Occidental, el presidente de los Estados Unidos lo sabrá de inmediato. De manera similar, los líderes soviéticos también pueden vigilar en qué puertos están desplegados los portaaviones de la Armada estadounidense y si los submarinos nucleares han desaparecido repentinamente. Esta transparencia de la inteligencia es de doble sentido. Estados Unidos y la Unión Soviética incluso llegaron a un acuerdo tácito y silencioso de que no tomarían la iniciativa de derribar los satélites de cada uno a menos que fuera absolutamente necesario, y tolerarían cierto grado de espionaje. Gades escribió aquí una frase de oro: preferiría una locura predecible que una racionalidad impredecible. Además de las reglas generadas por la disuasión nuclear y los satélites de reconocimiento, Gades también mencionó otra regla de conducta que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética respetaban, es decir, nunca buscar socavar el liderazgo político de cada uno. Ya sabes, durante toda la Guerra Fría, Estados Unidos tuvo un total de 9 presidentes y la Unión Soviética también tuvo 7 líderes principales. Sin embargo, Estados Unidos nunca conspiró para derrocar o incluso asesinar a líderes soviéticos como lo hizo cuando intervino en Cuba y Vietnam del Sur, y la Unión Soviética nunca estuvo involucrada en las crisis políticas internas de Estados Unidos. Por el contrario, cuando Nixon dimitió debido al incidente Watergate, el líder soviético Brezhnev también expresó su pesar. Gades cree que esta regla puede explicarse mediante la teoría de juegos. La competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética es un juego cooperativo y las dos partes tienen algún consenso oculto. Por ejemplo, ambos países esperan evitar una guerra nuclear y mantener sus privilegios en el sistema internacional. Reconocer la legitimidad del líder del otro partido también forma parte del consenso. Negar esto equivale a declarar que la otra parte no es un sujeto calificado del juego, y entonces todo el juego no podrá desarrollarse de manera estable. Respetar estos consensos equivale a que los conductores respeten las leyes de tránsito. Sin regulaciones, las condiciones de las carreteras están completamente fuera de control y todos los vehículos se convertirán en víctimas. Desde esta perspectiva, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética reconocieron el liderazgo político del otro, también estaban reduciendo los riesgos que enfrentaban. Ahora, el contenido principal de este libro se presenta aquí. Como libro académico escrito en 1987, el libro de Gades inevitablemente tiene algunas deficiencias. Por ejemplo, el autor no analiza el final inesperado de la Guerra Fría. El propio Gades admitió que cuando escribió este libro se basó principalmente en materiales de Estados Unidos y su interpretación de la política soviética fue algo débil. Sin embargo, la interpretación subversiva que hace el libro del sistema bipolar de la Guerra Fría y la interacción entre Estados Unidos y la Unión Soviética sigue siendo bastante apasionante. Nos dice que la política internacional no es simplemente intriga y vida o muerte. Todos los sujetos están sujetos a reglas específicas y también se verán afectados por las características inherentes del sistema internacional. El consenso establecido en el juego entre Estados Unidos y la Unión Soviética es un ejemplo. Aunque estos consensos no pueden evitar que sigan produciéndose crisis de seguridad y conflictos locales, han evitado el estallido de una guerra nuclear y han convertido a toda la raza humana en beneficiaria. Algunos de los puntos de conocimiento resumidos por Gades en el libro, como la disuasión nuclear, la gestión de crisis y la adquisición de inteligencia, todavía desempeñan un papel en la política internacional actual. Se puede decir que este libro es un excelente libro de texto que utiliza la historia de la Guerra Fría para mostrar la riqueza de la política internacional. Por supuesto, el mundo en el siglo XXI ha experimentado cambios tremendos desde la era de la Guerra Fría. La estructura bipolar ya no existe y los vínculos económicos entre países son mucho más estrechos que los que existen entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Atrás quedaron los días en que uno quería sacudir al mundo entero basándose únicamente en la fuerza militar y esferas de influencia definidas artificialmente. Pero el valor de este libro va más allá de interpretar la política internacional. Algunas de las leyes que revela también pueden aplicarse a las actividades comerciales. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética evitaron una devastadora guerra nuclear manteniendo el sistema internacional y apostando por el consenso, lo que equivale a que las empresas unan fuerzas para evitar una competencia despiadada. Los líderes nacionales hacen cálculos racionales de pérdidas y ganancias obteniendo y publicando información, que es muy similar a las decisiones comerciales de los empresarios. En última instancia, ya sea política internacional u operaciones comerciales, es necesario realizar ajustes repetidos entre los objetivos generales y los recursos realistas para encontrar el punto de equilibrio final. Este proceso es lo que Gades llama gran estrategia. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?